Bueno, pues lo cierto es que en muchas ocasiones, y lo mejor de todo, es que el resultado se va viendo precisamente en casa. Poquito a poco vamos haciendo más tareas de la casa, más manualidades, más, vamos a llamarlo chapuzas, como queráis llamarlo. Pero lo cierto es que lo mejor de todo es eso, el que nos estamos acostumbrando a hacer los trabajos manuales en casa y nos podemos librar de un montón de problemas. Petición vuestra, y es que volvamos a repetir un poco el proceso de cómo arreglar nuestras tuberías en casa. El proceso es muy sencillo, simplemente con el mínimo material, y vamos a mostrarlo aquí. En muchas ocasiones tenemos las tuberías de cobre, las de plomo han desaparecido ya, recordad. Tuberías de cobre de distintos diámetros, distintos tamaños, y lo que vamos a necesitar para soldar nuestras tuberías de cobre es un soldador con garbutano, con vulgarmente un soplete, la tubería precisamente de cobre, unos codos que serán aproximadamente así, o incluso las piezas que van a ir acopladas para poder meter una llave de paso o un conector a un grifo. Bueno, pues tenemos aquí parte de las piezas, como no, el estaño, parte principal de este proyecto, y quizás también algo que nos pueda ayudar es este gel decapante para soldar. Bueno, lo cierto es que con esto básicamente tenemos ya resuelto parte de nuestro problema. Son productos sencillos de trabajar, productos baratos que importan mucho, y tampoco se nos puede olvidar pues un estropajo, un poco de una esponja de lija, siempre a mano. Básicamente es esto lo que necesitamos. Cierto es que es bastante sencillo, siempre y cuando se haya hecho alguna vez que otra. Si no lo habéis hecho, os puedo aconsejar que antes de empezar a trabajar con la tubería en sí, hagáis una prueba en otro sitio, donde no haya toma de agua y donde quizás a lo mejor podamos estropear más que arreglar. Principal, si no se sabe, consultar, y si no se está muy seguro, hacer una prueba previa para poder hacer el trabajo en las mejores condiciones posibles. Bueno, lo dicho, tenemos ya nuestro material preparado. ¿Qué sería lo que podríamos hacer para empezar a soldar dos piezas como son estas? Un codo simplemente que saldría de la pared aproximadamente en esta posición, saldría de la pared aquí, y queremos conectar nuestra tubería para que quede completamente puesta en su sitio, y a continuación, pues por ejemplo, podríamos ponerle otra pieza para conectarla a nuestro grifo o incluso a una llave de paso. Bueno, pues todo esto vamos a ir explicándolo poco a poco. El proceso de soldar es bastante sencillo y vamos a ir con ello. Imaginaros que tenemos ya todo preparado. Vamos a hacer la prueba en nuestro tornillo de banco, y lo principal, ante todo, es tenerlo todo a mano para que en el momento que empezamos a trabajar no tengamos que ir hacia un lado y hacia otro. Tenemos nuestra pieza de cobre principal. Vamos a intentar siempre limpiar las partes que vayamos a soldar. ¿Con qué? Una esponja, simplemente arañando un poquito para que pueda coger la superficie en condiciones. Aquí lo tenemos. Si veis, la diferencia es bastante sustancial. El roce con papel de lija o incluso una esponja con un poquito de lija, veis que hemos lijado y la parte se ve mucho más limpia. ¿El motivo? Pues porque cuando tengamos que empezar a calentar y soldar y darle la pasta o el gel para soldar,
os puedo asegurar que agarrará mucho mejor. El gel también lo podéis encontrar en el mismo establecimiento donde habéis adquirido las piezas correspondientes para soldar. Siguiente paso. Tenemos ya agarrada nuestra tubería, la hemos repasado con el estropajo, le hemos dado el gel decapante y a continuación se trata de calentar esta pieza lo suficiente para que el estaño, para cuando lo tengamos suficiente caliente, lo pongamos encima de la pieza y se derrita solo. No hace falta aplicar calor al estaño, todo lo contrario, el calor se aplica a la pieza y al estaño, al contacto con esta pieza, se derritirá absolutamente todo. ¿Cómo podemos hacerlo con total seguridad? Habrá que ponerse unos guantes. No está de más el colocarse unos guantes para trabajar siempre con la precaución oportuna. Lo cierto es que en la mayoría de los casos yo no suelo ponerme guantes. Y hay una aplicación. En muchas ocasiones me quemo, en otras ocasiones me araño, en otras ocasiones me pasa casi de todo. Pero también es cierto que al estar trabajando la mayoría de las veces con las manos, la piel se va endureciendo. Esto no ocurre con todo el mundo, así que lo mejor es siempre protección, e incluso para los ojos. Y importantísimo, la protección siempre ante todo. Así que, si os parece, empezamos con el proceso. Tenemos ya nuestra tubería colocada. Le hemos aplicado el gel correspondiente para que coja suficiente estaño. Y el siguiente paso es empezar a calentar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el mercado tenemos distintos tipos de soplete, unos automáticos, otros menos automáticos, otros se le da con... En fin, prácticamente es lo mismo, una pequeña botella de butano y empezamos a calentar la pieza en cuestión. Tenemos ya todo preparado, el estaño, la siguiente pieza que nos va a ir en esta posición y lo que hacemos es simplemente calentar. Calentamos, vemos que el gel se va derritiendo y va cayendo, no importa, no os preocupéis por eso. Calentamos un poquito y colocamos nuestra pieza, tal cual. No importa que todavía no esté en condiciones, seguimos calentando. Hay que calentar lo suficiente para que cuando acerquemos directamente la pieza de estaño se derrita absolutamente toda. Bueno, tenemos aquí, vamos a hacer la prueba. Fijaos cómo yo acerco simplemente el estaño y veo en qué situación está. Bueno, pues todavía le falta calentar. No os preocupéis que no va a pasar nada por calentar más de la cuenta. Así que daremos suficiente calor para que vaya calentando por todos los sitios de manera, si podemos, uniforme. Si veis humo, no pasa nada, en teoría, porque se va calentando absolutamente todo el interior. Y probamos otra vez con el estaño. Si fijáis, el estaño no hace falta moverlo mucho más de la cuenta. Va rellenando absolutamente todas las grietas. Ponemos el estaño y se va deshaciendo solo. En el momento que nos cae una gotita, sabemos ya que está suficientemente soldado. Bueno, pues el proceso es tan sencillo como este.
os puedo asegurar que ahora mismo aquí abajo queda una gotita que se puede evitar cuando tengamos la precisión de haber soldado nuestra pieza. Atención, si tocamos esto con las manos desnudas nos vamos a quemar, de ahí que me ponga los guantes. Bueno, os enseño la pieza que acabamos de soldar. Esta pieza ahora mismo está perfectamente soldada y por ahí no vamos a tener, os puedo asegurar, ningún tipo de fuga de agua. Completamente soldada. El proceso lo podemos volver a repetir prácticamente de la misma forma. En esta ocasión, para que podamos demostrar cómo funcionan las cosas, lo que vamos a hacer es meter otro acople distinto, en esta ocasión con rosca. El proceso es prácticamente el mismo. Tenemos aquí la pieza de cobre, la pieza que iría en su sitio. Aplicamos, como siempre, un poquito de gel para soldar, tapamos correctamente y colocamos nuestra pieza. ¿Veis qué sencillo es? Bueno, siguiente paso. Como hemos hecho anteriormente, volvemos a repetir y calentamos. ¿Veis? Preparamos todo para no tener que estar de un lado hacia otro. Y volvemos a calentar la pieza. Vemos que precisamente el gel ya está goteando. Buena señal porque va calentando, es la señal o síntoma de que va calentando, todo el exceso va sobrando y sabemos que nuestro estaño, el momento que pongamos la punta del estaño en la parte a soldar, intentamos darle calor prácticamente por todos los sitios, que sea uniforme. Y como os digo, la prueba es evidente. Simplemente, fijaos, voy a poner la punta retiro el soplete. ¿Veis cómo el estaño se va deshaciendo poco a poco? Y va rellenando prácticamente todas las grietas y fisuras que pudieran haber. Bueno, pues con este proceso prácticamente hemos terminado nuestra soldadura. Aunque esté echando humo, no os preocupéis porque no hemos roto nada, no hemos quemado nada. Vuelvo a decir, precaución porque esto ahora mismo sin guantes quemaría muchísimo. Y sería una realidad, una faena, ¿por qué no decirlo de esa forma? Bueno, os voy a enseñar cómo ha quedado nuestra soldadura. De una manera sencilla, la mejor manera correcta, aplicar nuestro gel para soldar, aplicar calor, unir las piezas y a continuación poner simplemente el estaño encima y el estaño va haciendo su trabajo. Bueno, pues esta es la pieza que hemos soldado, simplemente es así de fácil. Soldar con estaño es así de fácil. A partir de ahí podemos empezar a hacer las conjunciones o proyectos que queramos hacer. Y siempre os digo, aquí lo tenemos ya nuestra tubería con nuestra llave de paso y podemos hacer la conjunción que queramos. Así de sencillo resulta a la hora de empezar a trabajar. Y estos son los secretos que tiene la soldadura con estaño. No tiene más historia. Si no tenéis mucha pericia, os puedo aconsejar que lo mejor es hacer una prueba antes de. Cuando veáis que funciona, directamente empezar a trabajar. Pues ahí queda la explicación. Volvemos a repetirlo tantas veces, no lo pidáis. Así que dejamos este proyecto, esta aplicación,
y nos vamos con otro que tenemos pendiente. Ahora nos vamos a la calle. Hablamos de plantas. Aquí los tenemos, 2 potos que vamos a trasplantar hoy de la manera más sencilla y siguiendo paso a paso las recomendaciones de los profesionales. Lo principal, y lo que nos ha dicho el que sabe más que nosotros en esto de plantas, es precisamente que no reguemos mucho los potos. Los potos en invierno habrá que regarlos con más distanciamiento. Habrá que esperar para ver que el sustrato superficial se ha quedado completamente seco. En verano, por ejemplo, cada 5 días. En invierno, cada 10. Y lo mejor de todo, y principal, que tengan siempre un buen drenaje. Otra cosa curiosa de los potos es que les gusta tener las raíces apretadas. No les gusta tener macetas grandes con grandes espacios para... No, todo lo contrario. Los potos lo que prefieren es espacio reducido y que tengan las raíces bien prietas y juntitas. Bueno, pues tenemos 2 potos hoy para trasplantar. Después de las, como digo, las buenas recomendaciones que hemos tenido de nuestro amigo Mustafa, vamos a seguir sus indicaciones y vamos a trasplantar estos 2 potos en un recipiente donde van a caber todos perfectamente estos 2, y vamos a seguir paso a paso para que sigamos manteniendo estos 2 potos durante mucho tiempo en casa. Los podemos tener tanto en interior como en exterior, si es posible a temperaturas dentro de lo que cabe más o menos estables, pero a fin de cuentas lo que no consideran oportuno los especialistas, ni siquiera las plantas, por lo menos los potos, son las bajas temperaturas, las heladas. Los potos no las resisten y por lo tanto vientos fuertes tampoco. Así que tendremos que buscar un local medianamente en condiciones para que no reciba mucho viento fuerte y que en invierno no tenga ese frío helado que nos puede perjudicar la planta y que se nos puede morir. Así que lo mejor de todo es empezar a trabajar con ella. Bueno, pues lo dicho, de momento tenemos aquí estos 2 potos y lo primero que vamos a hacer es quitarle los soportes para ver en qué condiciones se encuentra el sustrato. Ahora mismo os puedo asegurar que con el peso que tienen ahora mismo cada una de las plantitas, os puedo asegurar que el sustrato está más que seco. Eso es buena señal, hasta cierto punto. Habrá que dejarlos secos para poder trabajar con ellos. Según los especialistas, dicen que lo mejor de todo a la hora de trasplantar es ver que efectivamente tocamos un poquito el interior y vemos que está absolutamente duro, como si fuera una piedra. Lo mejor de todo es que para trabajar con ellos, aquí vemos que las raíces están ya prácticamente todas en el fondo y que están buscando el sitio para expandirse. Bueno, si tenéis ocasión a la hora de hacer un trasplante, veréis que estas raíces grandes son mucho más claritas que las que están en el interior. Eso es síntoma de que es buena señal. Las raíces y las puntas de las raíces de color clarito o blanco es buena señal porque siguen estando vivas. Hacemos la misma operación con esta. Apretamos un poquito la carcasa y sacamos el interior. Y vemos aquí, fijaos cómo están las raíces ya aquí en este exterior. Como os decía, las puntas de las raíces buscando de color claro es buena señal de que sigue estando en buen estado. Recomendaciones que nos hacen, de momento, apretar un poquito para ir eliminando toda esa tierra seca. Si no podemos hacerlo, no os preocupéis. Lo suyo es ir buscando un recipiente donde quepan las 2 juntas, que estén precisamente juntitas, pero no revueltas, y eliminar en la medida de lo posible la cantidad de tierra seca que ya no es útil. Todo esto
aconsejan ir haciéndolo precisamente con un pequeño rastrillo sin fastidiar lo que son las raíces de cada una de ellas. ¿Cómo se podría hacer de otra forma? También sacando por esquejes. Pues fijaos, por ejemplo, yo podría sacar ahora mismo este trocito y tal cual está, meterlo, introducirlo en un bote con agua y dejarlo que siga echando raíces. Cuando veamos que las raíces han proliferado, es decir, han crecido más raíces, será el momento oportuno para trasplantarlo a la tierra. De momento no queremos hacer esa maniobra. Vamos a respetar tal cual está nuestro poto, y lo que sí vamos a hacer es eliminar toda esa tierra con precaución de no fastidiar el resto de raíces. La tierra esa seca que no nos lleva a ningún sitio y lo único que hace es entorpecer un poco el crecimiento de la planta. Bueno, fijaos que aquí hemos ido soltando toda esa tierra seca que no valía para nada y que nos va a ayudar ahora a introducir las dos plantitas en un mismo recipiente, precisamente para que crezcan mucho mejor. No pasa nada si se os abre la planta. Tener siempre la precaución. Fijaos cómo lo estoy haciendo. Fijaos las raíces blanquitas que tienen por aquí, síntoma de que la planta está en perfecto estado. Lo que sí que tenéis que hacer es quitar, no la mayoría de la tierra, pero esta tierra que ya está más que reseca y que no ha conseguido el sustrato funcione. Fijaos todos estos esquejes que podíamos sacar para ir teniendo otra cantidad de plantitas, y ahí la dejamos reservada. Fijaos la cantidad de tierra que le hemos quitado. Esta la vamos a poder reutilizar. No os preocupéis porque sigue drenando muy bien el agua este tipo de tierra. En el otro poto vamos a hacer la misma operación. La intención es retirar toda esa tierra seca que se queda apelmazada y que en realidad lo único que hace es entorpecer el crecimiento de la planta. Aquí tenemos que intentar, sin fastidiarlo por dentro, aquí tenemos poquito a poco, vamos a ir quitando toda esa tierra. Ajá. Lo que sí es cierto es que en la parte superior se queda esa prácticamente una piedra. No os asustéis a la hora de manipularla porque realmente está bastante dura. Lo que sí recomiendan es que a la hora de trasplantarlo no la reguemos en el último tramo, es decir, que se quede prácticamente seca y que podamos manipularla perfectamente. De otra forma, si esto estuviera húmedo, ahora mismo se abriría por completo y mucha de la tierra que todavía sería útil sería al traste. Bueno, pues hemos ido soltando nuestra tierra y nuestro poto. Los tenemos ya prácticamente preparados los dos. Fijaos la cantidad de tierra que hemos eliminado y que nos va a valer precisamente para la parte del sustrato que tenemos aquí también preparada. Bueno, lo que sí indican el tratamiento para que nos duren nuestras plantitas más en condiciones es muy sencillo. Echarle un ojito de vez en cuando, no encharcarlas, que tengan siempre buen drenaje, y por supuesto de vez en cuando, como dicen los especialistas, hablarle a las plantas o cantarles o incluso ponerle música. Eso dicen que le alegra la vista a los que la tienen y a los que la reciben. Bueno, tenemos ya nuestras plantitas, le hemos eliminado prácticamente toda la tierra sobrante que no valía y hacemos sitio oportuno.
Aquí lo tenemos. Ajá. Nuestras plantitas aquí puestas. Y la otra vamos a dejarla como os dije al principio. No os preocupéis que se os abra, porque a la hora de colocarlas en su sitio veréis cómo el aspecto va a cambiar por completo. Aquí la tenemos. Bueno, y con el tiempo y poco a poco vamos a darnos cuenta de que nuestras plantas están creciendo. ¿Y de qué forma? Pues muy sencillo, a la hora de trasplantarlas, después de trasplantarlas, en la medida de lo posible, no las dejéis en el exterior y mucho menos al sol. ¿El motivo? Porque las raíces se tienen que ir adecuando poco a poco a todo lo que se le ha cambiado. Hemos quitado un montón de tierra inicial y lo cierto es que de esas raíces que hemos visto blanquitas tienen que ir poco a poco abriéndose camino entre la tierra nueva. Por eso os digo que si ahora mismo dejáramos este trasplante en el exterior, con viento, con el sol que tenemos ya en esta primavera, verano, aunque en realidad aquí en nuestra ciudad el sol pega durante todo el año, de una forma u otra. Pero lo cierto es que también hay que respetar las estaciones. Y lo que sí recomiendan es que el trasplante de los potos, por ejemplo, se hagan en primavera. En primavera o cuando ya no haga frío por las noches, si es que queremos tener nuestras plantas en el exterior. ¿Cuál es la situación? Pues muy sencillo, buscarle un sitio, el momento del trasplante, buscarle un sitio donde poco a poco vaya recuperando la estabilidad suya. Bueno, acordaos siempre que a los potos les gusta tener las raíces prietas, juntitas. Así que vamos a ir rellenando todos los huecos que tenemos alrededor del tiesto y presionando un poquito, precisamente para que sus raíces estén compactas. En algunas ocasiones estará un poquito justito, pero incluso apretando con los dedos, todo el sustrato irá recuperando esa zona. Ajá, poco a poco, veis cómo va tomando forma. Lo cierto es que no es nada complicado, pero que hay que dedicarle un poquito de tiempo y, como se suele decir, un poquito de amor a las plantas, ¿por qué no? Y teniendo un poquito de cariño hacia las plantas, os puedo asegurar que nos van a durar mucho más tiempo. Bueno, básicamente tenemos ya nuestro poto cambiado por completo de sitio. Vamos a ser un poquito más curiosos. Y ahora os voy a dar quizás una serie de recomendaciones. Yo no, sino precisamente los especialistas son los que dan las recomendaciones de cómo mantener nuestros potos para que nos duren mucho más tiempo. Principal, que tengan siempre un buen drenaje, que no se le acumule el agua en el tiesto. Segundo, no le gusta el frío. Una temperatura constante durante todo el año sería lo ideal. A la hora de trasplantarlas, intentar no dejarlas en el exterior, dejarlas a una temperatura estable, y tampoco le gustan las corrientes de aire. Las corrientes de aire no significa que no tengan más viento o menos viento, pero las corrientes de aire no terminan de gustarle. Así que básicamente con esos buenos consejos podemos mantener nuestros potos durante mucho tiempo. Y lo cierto es que cuando crezca este poto podremos sacarle unos esquejes y seguir plantando muchos más potos en muchas más macetas, siempre y cuando tengamos cuidado y la previsión de cuidarlos durante todo el año.
En invierno, cada 10 días, riego. En verano, cada 5. Y mucho amor. Y paciencia muchas veces. Bueno, pues este es el consejo de hoy, precisamente con nuestras plantas. Hoy, los potos.